A ver, seguimos discutiendo este tema que pues parece ser genera mucha polémica. Si son presentados como delincuentes, son o no son. Y yo decía, pues entonces, ¿cómo los llamamos? No creo que se deba generalizar, evidentemente. No por unos deben pagar todos. Y lo hemos dicho en varias ocasiones. Tampoco hablar de un magisterio radical implica hablar de todo en su conjunto, porque hay excelentes maestros que por lo que tú quieras, porque así han sido los procesos, porque así han sido las formas, han tenido que ir a marchar, han tenido que salir a la calle, han tenido que tomar casetas, han tenido que arriesgar su vida y solamente traigo aquí a la mesa el tema de los maestros que resultaron pues heridos y algunos otros lamentablemente fallecieron aquí en pues la autopista siglo XXI cuando un tráiler perdió el control y se fue contra de ellos. Pero bueno, entonces, ¿qué? ¿Aplicar la ley, no aplicar la ley? ¿Cómo se les debe de tratar? A ver, Jairo. Pues no creo que como se les tenga que tratar especialmente, ¿no? O sea, eso coincidimos, creo todos, que no se debe tratar con una cuestión muy especial. O hablábamos la semana pasada también el caso de los normalistas, porque... Y lo llevo ahorita, por ejemplo, en días pasados ocurrió la de los de salud, ¿no? Uh-huh. Ahí sí fueron granaderos y ahí sí los replegaron y ahí sí los quitaron. Y también con lujo de fuerza y agresión, ¿no? El lunes. Ajá. Y ahí entonces dices, a ver, ¿por qué no se aplica igual? ¿Por qué los estos sindicalizados de salud o estas personas que están hablando de su trabajo que no se manifiestan, digamos, seguido, como unos normalistas o como la misma gente, actúas diferente? Son médicos. Y ahí llegas con lujo de violencia y los quitas. En cambio acá con normalistas o demás que secuestran autobuses y demás, no lo haces. O sea, te secuestran un autobús casi en tus narices y no lo haces. Te toman unas casetas, pasan los policías por ahí también y no les dicen nada. Entonces esa es la parte, yo creo que estábamos tocando hace un momento, de cómo se actúa y cómo lo está haciendo el gobierno, digamos, del Estado en este caso, ¿no? Y cómo se va a trabajar de esa manera, coordinar el gobierno federal con el gobierno del Estado para entonces sí ponerle un freno, en este caso, a la CENTE, ¿no? Aquí en Michoacán. A ponerle un alto en el sentido de que pues, la reforma va porque va. Quieras o no quieras, se lleve a quien se lleve, ¿no? Pero ¿y cuando ya lo ha hecho la autoridad? Porque sí lo hizo. Cuando entró a la normal, por ejemplo, Vasco de Quiroga, aquí en Tiripetío, y pues incluso hubo detenidos, terminaron como mártires, ¿o no? Sí, la verdad es que es una situación muy compleja que no tiene una solución bonita, ¿no? Digamos, no hay una solución que sea pues lo más... Que nos aplique la ley no nos gusta. No, pues eso está definitivamente comprobado, pero sí creo que hay formas y hay maneras de hacer la aplicación. Tal vez no se puede aplicar. Lo que a mí me parece que está pasando es que se quiere aplicar ya, ¿no? Porque cuando estamos a la vuelta de la esquina de un periodo electoral que será en año y medio, pues sin duda alguna lo que ocupa son resultados. Pero es que la ley no debe ser paulatina. Yo escuchaba yo lo entiendo. Estos días que Sí, decía debe alguien... ser, claro, y lo traslado lo traslado a otro ámbito que decían, ay, es que nos están infraccionando porque nos estacionamos en lugar prohibido. Y yo creo que el policía primero tendría que llegar a decirnos, oiga, está cometiendo una infracción porque de acuerdo al reglamento, en este sitio usted no se puede estacionar. Primero un aviso preventivo. Oye, el que conozcas o no conozcas la ley no te exime de no cumplirla y no puede ser paulatino. Pero este es un cambio tan grande que no lo puedes hacer de manera es que si nunca vamos a acabar. Universal. No, yo sinceramente creo que sí, esta propuesta que se hacía de dividir por regiones el país y que cada región tuviera ahí un asunto de una coordinación, me parecía como una idea muy viable porque obviamente no es lo mismo la reforma educativa en Michoacán que la reforma educativa en Nuevo León o en el Distrito Federal o en algún otro estado. Entonces, creo que sí, las complicaciones son distintas y le estamos dando la misma medicina a distintos síntomas de la enfermedad, ¿no? Porque, pues, sin duda alguna el sistema educativo está enfermo, pero las medicinas que ocupa, dependiendo del estado, son distintas. Y aplicarlo de manera general, pues, les damos paracetamol a todos, ¿no? Dicen ahí los memes.
Bien, yo creo que dicen que la reforma educativa, que ¿por qué antes no se aplicaba la ley? ¿Por qué no? Pues ¿por qué? Porque simple y sencillamente la ley se va reformando, ¿no? ¿Y por qué hasta ahora el gobierno está haciendo esto? Lo decías, Jairo, de que ¿por qué el gobierno de la República hasta ahora lo está haciendo? Pues ¿por qué? Porque se aprobó en este gobierno una reforma. Antes no existían todos estos elementos legales para proceder en contra de quienes no querían estar dentro de este sistema educativo. Así es que yo creo que más allá de cuestionar a la autoridad, que sí, seguramente debe tener sus intereses de por medio también y que seguramente no es tan noble en algunos puntos la ley con los trabajadores, porque seguramente tantos derechos que han conseguido y que pues hay que reconocerlos también, podrían perderse según su perspectiva. Lo cierto es que ha faltado información. La desinformación es lo que ha privado. ¿Y quién propicia esto? Los líderes que están oponiéndose a todo lo que el gobierno hace o deja de hacer. Así es que yo creo que lo primero es que los maestros, más allá de eso, por eso decía, yo creo que se pervierte todo cuando empezamos a hablar del sindicalismo. Hablabas tú del Centro de Actualización del Magisterio, sí, es una institución que permite precisamente la actualización de los normalistas cuando ya son maestros. Eso no es malo. Malo es cuando el sindicato se quiere apropiar de estas instituciones y las quiere controlar llevando agua a su molino. Pero si los maestros que nos escuchan en este momento dejan a un lado su filiación sindical, ya sea institucional, disidente de los institucionales, democrático, disidente de los democráticos y así sucesivamente, y conocen la ley, los alcances de la misma, pues yo creo que podrían decidir solos, sin que los induzca un grupo sindical, como siempre ha privado. Estás tocando un punto importante, Jorge, es el sindicalismo, ¿no? Y el sindicalismo no nace sino también con el favor del gobierno. Entonces, los sindicatos, cuando nacen, cuando pues el PRI también tiene ese poder y son esos sindicatos. ¿Quién tuvo en el poder mucho tiempo el sindicato de los profesores al Bester? Pues el mismo PRI. Entonces, ¿quién pervirtió a quién? Digámoslo así. ¿Quién permitió qué? ¿Qué fue primero? Entonces, estamos hablando de un gobierno de la República que es priista y que él, desde sus orígenes, hizo que este sindicato tuviera esa fuerza. Y permitió esa fuerza. ¿Con lo mismo? No. Ya porque el PRI lo hizo en el antaño. Vayamos así. Es que pasa como cualquier tipo de empresa que tiene sus sindicatos o que permite. No está prohibido el sindicato. Hacer sindicato no está prohibido. Es conforme a la ley también. Te lo permite la ley, por eso lo están. Entonces vayamos así. Tienes, por ejemplo, un ayuntamiento, tienes un sindicato mayoritario y el sindicato mayoritario siempre es el que negocia con el gobierno en turno y es el que se lleva, por ejemplo, las mejores negociaciones, son los que les dan los mejores servicios, uniformes, prestaciones y demás. Entonces los otros que no están dentro del sindicato no lo tienen. ¿Qué hacen? Forman otro nuevo sindicato porque pues también se lo permite la ley y buscan también a través de algunas presiones inclusive, porque así lo tienen que hacer, porque no les hacen caso, no les abren la puerta, llegar a este tipo de negociaciones también para obtener algo que se le está otorgando a los otros sindicatos. Entonces te vuelves en una cuestión viciosa en un momento que tienen que hacer todos estos sindicatos casi lo mismo o inclusive llegar hasta, digamos, hacer como tipo hasta de mafia, porque de repente el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que es el CENTE, pues bueno, eso lo hizo, un tipo de mafia. O sea, ¿dónde se fue tanto dinero? ¿A dónde se va tanto dinero? Los descuentos que le hacen a los profesores y para qué les sirve a los profesores, ¿no? Claro, aquí el asunto también es que habrá que dejar muy claro, una cosa son los logros sindicales y lo que formalmente obtienen mediante la negociación y todo esto, los sindicatos, y otra muy distinta a los chantajes, que creo que es lo que ha prevalecido no solo en el sector educativo, en la gran mayoría, los acuerdos pues por afuera, las llamadas minutas que pues han reiterado los gobiernos ya no existen. Yo no sé ahora cómo les llamen, pero de que existen, existen. Y aquí en Michoacán particularmente, gran parte del déficit financiero que tenemos, ahí está, en esas minutas, en esos acuerdos que por debajito la autoridad y los sindicatos pues estuvieron manteniendo durante años. Fíjate que hablan de que
los gobiernos han alimentado a los sindicatos. Sí, efectivamente, los mismos gobiernos, pero no porque el gobierno del PRI de hace 20 años haya formado o haya propiciado estos sindicatos, no significa que te va a seguir la misma conducta. Y si este gobierno lo que quiere es ponerle orden a esto, pues yo creo que no debemos decir, es que porque ustedes lo permitieron, pues ya ni modo. Pero a ver, Jorge, hablando particularmente de sindicato, bueno, la coordinadora o de los normalistas, pues se decía en los tiempos que gobernaba el PRI y el PRD, ¿no? ¿Quién era el que orquestaba los desmanes? Pues el PRD, ¿a través de qué? A través de estos grupos. Ahora el PRD es el que está en el gobierno, pues ahora que le ponga orden. Entre comillas, ¿no? Digámoslo, entre comillas. Siempre han sido un grupo de choque y que creo que están al servicio, pues... Entre comillas, el que está gobierna. gobernando, ¿no? Oh. O sea, sí, porque Silvano es más afín al PRI que al PRD, digámoslo así. Si nos vamos a los orígenes del PRD y a un PRI. No, pues si nos vamos a los orígenes del PRD, pues no existe el PRI, ¿no? Pues es que si nos vamos a las historias de a los antecedentes, pues no. Hay que leer. No, pues, claro que leo, pero si para ti todo lo que ocurrió hace 50 años es lo mismo, tiene que ser lo mismo. Lamento decirte que estamos en otro momento y no podemos, por mucha lectura que tengas. Me extraña que siendo periodista, tú tienes que tener un contexto tanto de lo que es parte de lo que es ayer, antier y hoy, porque si no estás perdido, ¿no? Si no tienes ese contexto, no sabes para dónde vas, no conoces, claro. por ejemplo, de dónde surgió. Sí. ¿De dónde surgió un líder? ¿A dónde está ahora? Entonces, si no tienes ese contexto, pues todos estamos perdidos. Pues sí, pero insisto, entonces, pues yo creo que ¿para qué existen los partidos políticos? Todos vienen de donde mismo, ¿no? Fíjate que es eso, o sea, sacar el escombro porque no nos gusta algo y que hay que ponerle todo lo contrario a lo que nos gusta o no nos gusta. Es decir, o sea, ¿y qué tiene que ver que Silvano sea o que sus orígenes del PRD sean del PRI? Sí. ¿Cuántos perredistas en este momento no coinciden con lo que hace el PRI y por eso hicieron otro partido político? Al mismo ingeniero Cárdenas, no le gusta lo que hizo el PRD, él viene del PRI, no le gusta el PRD y cambió, pero eso no significa que, pues, ya porque son... Es parte de los procesos que se viven en todos los sectores, ¿no? Y son procesos de adecuación. Ya porque, entonces también nos vamos a oponer también a la globalización, porque antes no se hacía, pues tampoco ahora, porque es malo, es del diablo. Digo... O sea, poniendo esos antecedentes, ¿no? No, creo que... Y sí, me falta leer. Recomiéndame libros, porque yo no tengo. 50 sombras de Grey. Porque es el único que he leído. No, está bien. Está bien, Jorge. Mira, creo que en esta yo parte... Creo que cuando demeritas cuando termines tu monólogo, hablamos. Cuando demeritas la opinión de una persona con estos argumentos y no con argumentos... pues que los refutes bien, o sea, demeritándolos, diciendo que no eres bueno para eso. Yo creo que ahí se pierde el debate. Yo creo que aquí lo importante, sí, pues sí vienen del PRI, Jairo, y sí. No, pero es que, a ver, es que en un momento no es que debemos estar de acuerdo con lo que tú dices, Jorge. O sea, respetamos tu punto de vista, lo que piensas y demás, y creo que tú no respetas el punto de vista de los demás. O sea, no dejas ni siquiera participar al otro. Entonces yo lo que estoy diciendo, pues yo lo veo así, es respetable si yo lo veo así o no. Entonces, qué gusto estar aquí en este programa. Otro punto de verdad, que hay un programa más tarde, Decisiones, creo que se llama. No sé si quieren. Es un musical, si quieres. Sí. Bueno, vamos a una pausa. Le pongo aquí unos guantes a estos niños y regresando, pues ya le platicamos cuál es el resultado. Vámonos a la pausa, ya la última. Regresamos en esta mañana de sábado. Así es la noticia en Michoacán.